La rutina diaria se había convertido en un ciclo predecible. Cada mañana me despertaba con el sonido del café goteando en la cocina, un aroma familiar que me acompañaba desde hacía años. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando los cuadros familiares que adornaban las paredes. Recordaba momentos felices, pero también había un silencio palpable que pesaba en el aire. Mi esposo y yo nos habíamos acostumbrado a vivir en la misma casa como compañeros de vida más que como cómplices apasionados. Los días transcurrían entre las tareas del hogar y las pequeñas conversaciones que solían ser más bien monólogos. Él se sumergía en su trabajo y yo encontraba consuelo en los rituales cotidianos, preparar la comida, cuidar del jardín, y a veces mirar por la ventana mientras el bullicio de Valencia vibraba a mis pies. Las fallas se acercaban y con ellas, el aroma a pólvora y fuego comenzaba a llenar el ambiente. Sin embargo, todo eso parecía distante para mí. Un día, mientras organizaba algunas cosas en la sala de estar, mi esposo llegó a casa con una mirada cansada. Había algo en su expresión que no me gustó. ¿Te gustaría salir a cenar esta noche?, preguntó sin mucho entusiasmo. Su tono era monótono, casi automático. No sé si tengo ganas, respondí sintiendo como una pequeña chispa de frustración comenzaba a encenderse dentro de mí. La conversación se volvió tensa rápidamente, él insistió en que era importante mantener la conexión entre nosotros. Pero, ¿qué conexión? La distancia entre nosotros era tan evidente como los cuadros colgados en la pared. Después de esa discusión, me refugié en mis pensamientos mientras preparaba la cena. Fue entonces cuando escuché el sonido familiar de una puerta abriéndose. El sobrino había llegado para pasar unos días con nosotros. Su presencia siempre traía un aire fresco al hogar, era joven y lleno de energía, algo que contrastaba con mi propia monotonía. Al entrar, sonrió y saludó con un entusiasmo genuino que me hizo olvidar momentáneamente las tensiones del día. «¿Qué tal si hacemos una cena especial esta noche?», sugirió mientras se acercaba a ayudarme en la cocina. Sus manos eran ágiles y rápidas, su risa resonó como música entre los utensilios de cocina y los platos apilados. Mientras cocinábamos juntos, sentí una conexión inesperada formarse entre nosotros. Hablamos sobre trivialidades al principio, sus estudios, mis recuerdos de juventud en Valencia y cómo los festivales siempre habían sido una parte esencial de mi vida. Compartíamos anécdotas sobre las fallas. Él nunca había visto cómo ardían las figuras monumentales hasta convertirse en cenizas al caer la noche. Sin embargo, había algo más profundo que comenzaba a despertar dentro de mí, una chispa encendida por su cercanía y su forma despreocupada de ver el mundo. Cuando nuestros ojos se encontraron por un instante demasiado largo, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa noche cenamos juntos como si fuéramos tres extraños compartiendo un momento fugaz pero significativo. A medida que avanzaban los platos, mi esposo permaneció apartado, sus pensamientos estaban claramente lejos del hogar. Mientras hablábamos sobre nuestros planes para las fallas, él quería asistir a cada evento. Me di cuenta de lo mucho que extrañaba esa emoción juvenil que él traía consigo. Al final de la cena, mi esposo se retiró temprano al dormitorio sin decir mucho más que un buenas noches. Yo quedé allí con el sobrino limpiando los restos de nuestra comida compartida. El ambiente estaba cargado de una energía distinta, no podía evitar sentirme atraída por él mientras reía ante alguna broma tonta. Después de limpiar todo, decidimos sentarnos en el sofá para ver televisión. La luz tenue iluminaba su rostro y pude observarlo mejor, su sonrisa despreocupada y esos ojos brillantes llenos de vida eran casi hipnóticos. En ese momento olvidé todo lo demás, incluso olvidé el peso del matrimonio que llevaba sobre mis hombros. De repente una broma provocó risas incontrolables entre nosotros, fue como si hubiéramos creado nuestro propio mundo aislado del resto de la casa. En medio de esa risa compartida y ese instante ligero, noté cómo nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre el sofá. Fue solo un roce fugaz pero significativo, sentí como mi corazón latía más rápido ante esa conexión inesperada e intensa entre nosotros dos. Un pequeño conflicto interno comenzó a surgir. ¿Qué significaría eso? ¿Era solo un juego inocente o había algo más profundo escondido tras esa chispa? Cuando finalmente decidimos irnos a dormir,
mi mente estaba llena de confusión pero también llena de posibilidades nuevas e intrigantes. Me deslicé bajo las sábanas sintiendo como cada pensamiento giraba alrededor del sobrino, su risa contagiosa, su energía vibrante, todo lo que podía ofrecerme frente al vacío emocional que me rodeaba desde hacía años. El día siguiente llegó sin aviso alguno, desperté sintiéndome diferente aunque no sabía exactamente por qué. En lugar del café habitual hecho por mí misma, como era costumbre, decidí salir a comprar uno al bar local donde siempre acudíamos durante las festividades previas a las fallas. Mientras caminaba por las calles llenas de colores vivos y aromas tentadores, pensé en lo fácil que sería dejar atrás mis responsabilidades para seguir ese nuevo camino lleno de incertidumbres pero también lleno de promesas emocionantes. Al regresar a casa con mi café humeante en mano, encontré al sobrino sentado solo en la sala leyendo un libro despreocupadamente. Nuestras miradas se encontraron nuevamente, esta vez había algo diferente flotando entre nosotros, una tensión palpable, como si ambos supiéramos lo que estaba sucediendo sin necesidad de palabras. «Buenos días», dijo él con una sonrisa amplia. «Buenos días», respondí tratando de mantener la compostura mientras luchaba contra esas emociones contradictorias dentro mío. El silencio que siguió fue denso pero cargado con potencialidad. Ambos sabíamos que algo había cambiado desde aquella cena compartida, solo unas horas antes. La rutina habitual ya no parecía suficiente para mí, ahora había una nueva dinámica introducida por su llegada inesperada y yo no sabía cómo manejarla sin poner en riesgo todo lo construido hasta ahora. La tarde se tornó en un juego de luces y sombras cuando, después de la cena, nos encontramos en la sala. El ambiente estaba impregnado de un aire tenso, una mezcla de incertidumbre y deseo. La conversación fluyó con naturalidad, como si los dos supiéramos que había algo más que solo palabras entre nosotros. Hablamos de música, de nuestras películas favoritas, incluso de anécdotas familiares que nos hicieron reír. Cada risa compartida era un ladrillo en la construcción de una conexión que no debería existir. Él tenía una forma de mirar que desnudaba mis pensamientos más ocultos. En sus ojos había una chispa que me recordaba lo viva que solía sentirme. La culpa empezaba a acecharme, pero el magnetismo era innegable. Era como si el tiempo se detuviera en esos momentos compartidos, el mundo exterior se desvanecía y solo existíamos nosotros dos. Un día, mientras estábamos sentados en el patio, él mencionó su amor por la fotografía. Habló con pasión sobre cómo capturaba la esencia de Valencia durante las fallas, con sus colores vibrantes y el bullicio característico. Me contó sobre un proyecto personal en el que quería trabajar, retratar las emociones humanas en situaciones cotidianas. Su voz resonaba con una sinceridad que me tocaba profundamente. «Me encantaría ver tus fotos algún día», le dije intentando mantener la conversación ligera. «Tal vez podrías ser mi modelo», respondió con una sonrisa traviesa. El comentario me hizo reír, pero también encendió algo dentro de mí. La idea de estar frente a su lente expuesta y vulnerable era inquietante pero emocionante al mismo tiempo. Las palabras se deslizaron entre nosotros como un susurro cargado de promesas no dichas. A medida que pasaban los días, nuestra relación se tornaba más intensa y complicada. Intenté ignorar los sentimientos que emergían cada vez que estábamos juntos, sin embargo, la conexión emocional crecía como una sombra detrás de cada risa y cada mirada cómplice. La culpa se convirtió en un compañero constante, sabía que debía detenerme antes de cruzar cualquier línea. Una noche, mientras veíamos una película en casa, nuestras manos se encontraron accidentalmente sobre el sofá. Fue un roce sutil pero electrizante. La tensión acumulada estalló cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente, no pude evitarlo más. Nos besamos. Fue un instante robado del tiempo donde todo lo demás dejó de importar. El beso fue breve pero intenso, ambos retrocedimos como si nos hubieran atrapado en un acto prohibido. El miedo a ser descubiertos por el esposo era palpable en el aire frío del salón. Sin embargo, esa chispa encendida no podía ser ignorada, había cruzado una línea invisible entre lo permitido y lo prohibido. No deberíamos, musité al separarnos. Lo sé, respondió él con voz temblorosa, pero no puedo evitarlo. La culpa me invadió nuevamente mientras intentaba procesar lo sucedido. Había arriesgado tanto por un momento fugaz,
pero ese beso había abierto una puerta hacia lo desconocido. Una parte de mí quería cerrar esa puerta rápidamente, otra parte anhelaba explorar lo que podría significar para nosotros. Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional. Cada encuentro estaba cargado de tensión y silencios significativos, las miradas cómplices se volvieron más frecuentes mientras tratábamos de actuar con normalidad frente al resto del mundo. Las cenas familiares se llenaron de risas nerviosas y conversaciones superficiales para ocultar lo que realmente ocurría bajo la superficie. A menudo me encontraba recordando ese beso inesperado mientras realizaba tareas cotidianas, lavar los platos o preparar el café por la mañana. La vida continuaba su curso habitual a pesar del caos interno que experimentaba cada vez que pensaba en él. Un fin de semana decidí salir a caminar por Valencia para despejar mi mente y tratar de encontrar claridad en medio del tumulto emocional que me invadía desde su llegada a casa. Paseé por las calles bulliciosas llenas del aroma a pólvora y fuego característico de las fallas. Las risas resonaban a mi alrededor mientras los niños jugaban cerca de las fallas ya montadas para la celebración. Mientras caminaba sin rumbo fijo, mis pensamientos volvían constantemente a esa conexión especial con él y cómo había cambiado mi perspectiva sobre muchas cosas, sobre mi matrimonio, sobre mí misma y sobre lo que realmente deseaba en la vida. Al regresar a casa esa noche encontré al sobrino sentado solo en el jardín iluminado tenuemente por luces cálidas. Se notaba pensativo, su mirada perdida parecía buscar respuestas donde solo existían preguntas sin resolver. ¿Estás bien? Le pregunté al acercarme. Solo reflexionando, respondió sin mirarme directamente sobre todo esto. Su voz sonó distante y llena de dudas, sabía exactamente a qué se refería aunque no lo dijera abiertamente. Ambos éramos conscientes del dilema moral al cual nos enfrentábamos, continuar explorando esta conexión o regresar a la comodidad del silencio y la rutina diaria. La conversación fluyó lentamente entre nosotros mientras tratábamos de encontrar sentido a nuestros sentimientos contradictorios. A medida que hablábamos más abiertamente sobre nuestras inseguridades e ilusiones compartidas, sentí como el peso del secreto comenzaba a desvanecerse momentáneamente entre risas nerviosas y miradas furtivas. Sin embargo, esa sensación efímera fue interrumpida cuando escuchamos pasos acercándose desde dentro de casa. Era mi esposo regresando temprano después del trabajo inesperadamente. El corazón me dio un vuelco mientras intercambiábamos miradas llenas de pánico antes de intentar actuar naturalmente como si nada estuviera ocurriendo entre nosotros dos. La noche continuó como si nada hubiera pasado, sin embargo, esa sensación inquietante persistió dentro mío como un eco constante recordándome cuán frágil era nuestra situación actual. La cena avanzaba entre risas y charlas superficiales, mientras el ambiente se sentía tenso. Mi esposo, ajeno a la tormenta emocional que me asediaba, disfrutaba de una copa de vino en la mesa, hablando sobre su día. Yo apenas podía concentrarme en sus palabras, perdida en pensamientos sobre lo que había sucedido en el jardín. La conexión que había despertado entre nosotros era un fuego que ardía silenciosamente, pero que podía consumirme en cualquier momento. Cuando el sobrino apareció en la cocina para ayudar con los platos, nuestras miradas se cruzaron brevemente. En ese instante una chispa recorrió mi cuerpo. Era un recordatorio de lo que habíamos compartido y de lo que estaba en juego. Me pregunté si él también sentía esa tensión latente o si solo era yo quien estaba atrapada en este torbellino de emociones. Durante la cena, un descuido casi revela nuestro secreto. Al pasar el pan, mi mano rozó la suya y un escalofrío recorrió mi espalda. La mirada de mi esposo se detuvo un momento en nosotros, como si hubiera notado algo extraño en la manera en que nos movíamos. Sentí como el aire se volvía denso y mi corazón latía con fuerza. ¿Todo bien?, preguntó él con una sonrisa despreocupada, pero yo sabía que había algo más profundo bajo esa superficie. Sí, claro, respondí rápidamente intentando mantener la compostura mientras me obligaba a sonreír. La conversación continuó, pero cada palabra se volvió más pesada y cada risa sonó como un eco distante. Era como si estuviéramos atrapados en una burbuja donde solo existíamos nosotros dos y el resto del mundo había desaparecido. Después de la cena, encontramos un momento a solas en el pasillo. La tensión era palpable, no pude evitar acercarme a él y murmurar: «Esto es peligroso».
Nuestros labios se encontraron por primera vez después de aquel beso robado en el jardín. Fue un instante electrizante, todo lo demás se desvaneció mientras nos perdíamos uno en el otro. El sonido del televisor encendido resonaba desde la sala, recordándonos que no estábamos solos. Pero ese roce prohibido fue suficiente para encender una llama aún más intensa entre nosotros. A pesar del miedo a ser descubiertos por mi esposo, había algo irresistible en esa conexión que no podía ignorar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Cada mirada furtiva y cada gesto casual se convirtieron en una danza delicada entre el deseo y la culpa. La rutina diaria continuaba como si nada hubiera cambiado, sin embargo, yo sabía que todo estaba diferente. Las fallas estaban cerca y Valencia comenzaba a llenarse de luces y colores vibrantes. La ciudad vibraba con energía festiva mientras los preparativos tomaban forma por todas partes. Sin embargo, para mí, esas celebraciones eran solo ruido de fondo ante la tormenta interna que enfrentaba. Una tarde decidí ir al mercado local para comprar algunos ingredientes frescos para preparar una cena especial para mi esposo. Necesitaba distraerme un poco del caos emocional que me rodeaba. Mientras recorría los puestos llenos de frutas y verduras frescas, mis pensamientos vagaban hacia él, como su risa iluminaba mis días grises y como sus palabras parecían comprenderme mejor que nadie. Al regresar a casa con las bolsas llenas, me encontré con él sentado en el sofá viendo televisión. Su presencia era reconfortante pero al mismo tiempo inquietante. Cada vez que estaba cerca sentía esa mezcla de felicidad y ansiedad apoderándose de mí nuevamente. ¿Te gustaría ayudarme a cocinar esta noche?, le pregunté sin pensar demasiado en las implicaciones de mis palabras. Él sonrió ampliamente y asintió antes de levantarse para dirigirse hacia la cocina conmigo. Mientras cocinábamos juntos, nuestras manos se rozaban ocasionalmente al alcanzar los utensilios o mezclar ingredientes. Esos pequeños toques eran suficientes para avivar el fuego interno que intentábamos controlar. La cena transcurrió sin incidentes mayores hasta llegar al postre. Habíamos preparado flan casero siguiendo una receta familiar tradicional. Mientras servía las porciones individuales, no pude evitar sentirme agradecida por esos momentos compartidos entre risas y complicidad. Sin embargo, cuando escuché pasos acercándose desde el pasillo nuevamente, era mi esposo, sentí como toda la alegría se desvanecía instantáneamente ante la posibilidad del descubrimiento. Las risas cesaron abruptamente mientras intentábamos actuar naturales nuevamente. ¿Qué tal va todo aquí?, preguntó él al entrar a la cocina con curiosidad pintada en su rostro. Todo perfecto, respondí rápidamente mientras trataba de ocultar la inquietud que me invadía por dentro. La cena terminó sin más sobresaltos esa noche, sin embargo, las noches siguientes fueron diferentes. Cada vez que estábamos juntos robando momentos privados entre las sombras del hogar familiar o durante escapadas furtivas al jardín bajo las estrellas, crecía nuestra conexión emocional. Con cada encuentro clandestino aumentaban mis dudas sobre lo correcto o incorrecto de nuestra relación secreta. Por otro lado, también crecía ese deseo ardiente por vivir intensamente esos momentos fugaces lejos del juicio ajeno. Pero siempre estaba presente ese miedo constante a ser descubiertos por mi esposo. Su confianza ciega era algo pesado sobre mis hombros cada día que pasaba sin revelarle nada sobre lo ocurrido entre nosotros dos. Una noche particularmente tranquila decidimos salir al bar local después de cenar. Necesitábamos romper con la rutina habitual, aunque fuera solo por unas horas, para sentirnos libres nuevamente lejos del peso del secreto compartido bajo nuestro techo familiar. El bullicio del lugar contrastaba con nuestra atmósfera cargada mientras tomábamos unas copas juntos, riendo despreocupadamente como si no existieran responsabilidades ni consecuencias esperándonos al volver a casa más tarde esa misma noche. Sin embargo, un amigo común apareció inesperadamente justo cuando comenzábamos a hablar sobre nuestros sentimientos reales uno hacia el otro, interrumpiendo nuestro momento íntimo abruptamente. Eso hizo crecer aún más mis temores acerca del futuro incierto ante esta situación tan delicada. La noche había caído sobre Valencia, y la ciudad vibraba con los ecos de las fallas. Las luces de las calles iluminaban el camino hacia mi hogar, pero en mi interior, la confusión reinaba. Había pasado el día tratando de actuar con normalidad, sonriendo a mi esposo y manteniendo la fachada de una vida estable. Sin embargo, cada vez que miraba al sobrino,
recordaba lo que habíamos compartido y el peso de esa conexión se hacía más difícil de ignorar. Cuando finalmente nos encontramos a solas en la cocina, después de que mi esposo se retiró a ver un partido de fútbol, la tensión era palpable. Él se acercó con una sonrisa nerviosa, como si también sintiera la presión del momento. ¿No crees que esto es un poco arriesgado?, preguntó, su voz apenas un susurro. No sabía si se refería a nuestro secreto o a la vida misma. Lo sé, respondí. Pero no puedo evitarlo. La sinceridad en mis palabras nos envolvió en un silencio pesado. La culpa me asediaba, pero había algo en el que me hacía querer seguir adelante. A medida que las horas avanzaban y el ruido del partido resonaba desde el salón, nos encontramos en un rincón oscuro de la casa. La intimidad del espacio parecía amplificar nuestra conexión. Pasamos la noche juntos, cada momento era un acto de rebelión contra lo que se esperaba de mí como esposa y tía. Pero el miedo latente a ser descubiertos acechaba en cada sombra. Mientras estábamos acurrucados en el sofá, escuchando las risas lejanas del festival, no podía evitar pensar en cómo había llegado hasta aquí. Mi esposo había sido siempre un hombre responsable y cariñoso, sin embargo, algo había cambiado entre nosotros. A veces me preguntaba si él también percibía la distancia creciente entre nosotros. De repente escuché pasos acercándose al pasillo. El corazón me dio un vuelco, no podía permitir que nos descubrieran. Rápidamente me separé de él y traté de actuar con naturalidad cuando mi esposo apareció en la puerta. ¿Todo bien?, preguntó con una mirada inquisitiva. Intenté mantener una sonrisa tranquila mientras sentía que mis manos temblaban ligeramente. Sí, solo estaba buscando algo en la cocina, respondí mientras me movía para ocuparme de unos platos sucios como si fuera lo más importante del mundo en ese momento. Mi esposo frunció el ceño por un instante antes de encogerse de hombros y regresar al salón. Una vez que estuvo fuera de vista, solté un suspiro profundo, pero esa sensación de alivio fue breve. Su desconfianza comenzaba a ser palpable y eso me inquietaba más que cualquier otra cosa. A medida que los días pasaban, noté cómo sus miradas se volvían más observadoras y su comportamiento más inquisitivo. Una noche mientras cenábamos juntos, lanzó una pregunta casual sobre mis actividades recientes: ¿has estado ocupada últimamente? Pareces distante. Su tono era ligero pero había una carga detrás de sus palabras. No he estado ocupada, respondí rápidamente mientras intentaba mantener el control sobre mis emociones. Solo tengo muchas cosas en mente. La verdad era que cada vez pensaba más en lo que estaba construyendo con su sobrino. El tiempo continuó avanzando y yo me encontraba atrapada entre dos mundos, uno lleno de rutinas familiares y otro lleno de pasión secreta e incertidumbre. Cada encuentro con él se volvía más intenso, nuestras conversaciones abarcaban desde sueños personales hasta recuerdos compartidos que parecían unirnos aún más. Sin embargo, siempre existía ese temor latente sobre lo que podría suceder si alguien llegara a enterarse. La idea misma me aterrorizaba, perderlo todo por un instante fugaz parecía demasiado arriesgado. Una tarde decidimos salir a dar un paseo por las calles adornadas con luces festivas. La atmósfera vibrante contrastaba con los pensamientos oscuros que giraban dentro de mí. Mientras caminábamos cerca del mercado central y disfrutábamos del bullicio alrededor nuestro, sentí como una mezcla entre alegría y ansiedad me invadía al mismo tiempo. ¿Qué harías si esto se supiera?, preguntó él repentinamente mientras parábamos frente a un puesto que vendía buñuelos recién hechos. No puedo pensar así, respondí mientras miraba hacia otro lado para ocultar mi inquietud. No quiero perder lo que tenemos. Él asintió lentamente, pero su expresión mostraba dudas crecientes sobre nuestra situación clandestina. A veces siento que esto no puede durar, admitió finalmente mientras tomábamos asiento en una terraza cercana para disfrutar del ambiente festivo. La conversación se tornó pesada, cada palabra parecía llevar consigo el peso del futuro incierto ante nosotros. Mientras hablábamos sobre nuestras preocupaciones mutuas, sentí como esa conexión emocional comenzaba a tambalearse ante la realidad inminente. Esa noche decidimos regresar temprano a casa. Ambos sabíamos que había cosas importantes por discutir antes de tomar decisiones drásticas sobre nuestros caminos futuros. Al llegar al hogar familiar nuevamente noté cómo todo parecía igual,
los mismos muebles dispuestos meticulosamente y los recuerdos colgando en las paredes como testigos silenciosos de nuestra vida juntos como familia. Sin embargo, ahora todo tenía una nueva perspectiva marcada por secretos ocultos bajo capas de amor prohibido. Nos sentamos juntos nuevamente en el sofá donde habíamos pasado tantas noches conversando antes. Esta vez había una carga diferente entre nosotros, una mezcla entre deseo y miedo palpable flotando en el aire silencioso alrededor nuestro. ¿Y si esto termina mal?, pregunté casi sin querer romper aquel momento tan íntimo pero cargado al mismo tiempo. No sé qué decir, respondió él con sinceridad reflejada en su mirada profunda. Podía ver cómo luchaba contra sus propios sentimientos también. La incertidumbre nos envolvía como una niebla espesa. Ambos éramos conscientes del abismo emocional al cual nos enfrentábamos si decidíamos continuar este camino peligroso juntos o dar marcha atrás para proteger lo poco seguro que teníamos hasta ahora. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos marcados por miradas significativas e insinuaciones sutiles mientras manteníamos nuestras vidas cotidianas intactas ante los ojos curiosos del mundo exterior. Sin embargo, esa sensación inquietante seguía creciendo dentro mío. ¿Podría realmente arriesgarlo todo? Los días siguientes se convirtieron en una danza delicada entre el deseo y la culpa. Cada mirada que compartíamos, cada roce accidental, se impregnaba de una carga emocional que no podíamos ignorar. La rutina seguía su curso, pero en el fondo, todo había cambiado. En casa mi esposo continuaba sumido en sus propias preocupaciones, ajeno a lo que realmente sucedía entre nosotros. Una tarde, mientras preparaba la cena, sentí su presencia detrás de mí. El aire se volvió denso y eléctrico. ¿Te ayudo?, preguntó con un tono que desnudaba la complicidad de nuestro secreto. Asentí sin girar la cabeza, no podía permitirme perderme en sus ojos. La cocina estaba llena de aromas familiares, ajo y pimientos asados. Sin embargo, ese ambiente acogedor se tornó opresivo al instante. La llamada de mi esposo interrumpió el momento justo cuando el sobrino se acercaba más a mí. Su voz resonó en el teléfono como un eco distante. ¿Estás ocupada? Me retrasaré un poco. Un nudo se formó en mi estómago al escuchar su tono despreocupado. Era un recordatorio brutal de las responsabilidades que pesaban sobre mí. El sobrino retrocedió un paso, y la chispa entre nosotros pareció apagarse momentáneamente. No sé cuánto tiempo más puedo seguir así, confesó en voz baja, casi un susurro perdido entre los sonidos de la olla hirviendo. Sus palabras me atravesaron como un dardo afilado. Había una verdad innegable en su declaración. Lo sé, respondí sin poder evitarlo. ¿Pero qué hacemos? No podemos simplemente dejarlo todo. La incertidumbre nos envolvía como una niebla espesa. Él bajó la mirada hacia el suelo mientras el silencio se instalaba entre nosotros. Esa noche, después de cenar, me encontré sola en el salón. La televisión parpadeaba incesante con imágenes vacías mientras mis pensamientos giraban en torno a lo que habíamos construido y lo que estábamos arriesgando. La distancia física entre nosotros parecía aumentar con cada segundo que pasaba sin hablar sobre lo que realmente sentíamos. A través del cristal de la ventana, las luces de Valencia brillaban intensamente, los preparativos para las fallas ya habían comenzado y el bullicio de la ciudad resonaba incluso desde lejos. Recordé las noches pasadas donde todo parecía posible, donde las llamas danzantes reflejaban nuestros deseos ocultos. Al día siguiente decidí salir a dar un paseo por el centro. Necesitaba aire fresco para aclarar mis pensamientos. Las calles estaban llenas de vida, familias riendo, grupos de amigos disfrutando tapas y copas en terrazas soleadas. Pero yo me sentía atrapada en una burbuja, todo lo exterior carecía de sentido comparado con lo que estaba viviendo. Al pasar por una tienda local, vi un par de flores frescas expuestas en la entrada. Sin pensarlo dos veces, entré y compré un ramo pequeño para llevar a casa. Quizás eso alegraría un poco la atmósfera tensa que había estado dominando nuestro hogar últimamente. Cuando regresé encontré al sobrino sentado en el sofá con expresión pensativa. Le entregué las flores y una sonrisa fugaz iluminó su rostro antes de apagarse rápidamente al recordar nuestra situación actual. Gracias, murmuró mientras olfateaba las flores con nostalgia. Creo que necesitamos hablar, dije finalmente sintiendo como las palabras pesaban sobre mí como una losa.
Él asintió lentamente y nos sentamos juntos en el sofá, enfrentándonos a nuestra realidad compartida. No puedo seguir siendo solo tu amante secreto, expresó con sinceridad desgarradora. Siento que estoy perdiendo algo muy importante aquí. ¿Y qué propones?, pregunté mientras mi corazón latía desbocado ante la posibilidad del cambio. Quizás deberíamos poner fin a esto antes de que cause más dolor, dijo él con firmeza pero también con tristeza evidente en sus ojos. El aire se volvió pesado nuevamente, era una opción lógica pero devastadora para ambos. En ese instante crítico escuchamos pasos acercándose, era mi esposo regresando a casa antes de lo esperado. El sonido del llavero resonó como una campana mortal anunciando nuestra inminente ruina si él entraba justo ahora y nos encontraba juntos así, vulnerables y expuestos ante nuestras decisiones equivocadas. Rápido, le dije al sobrino mientras nos levantábamos del sofá como si hubiéramos sido sorprendidos infraganti. Él se movió ágilmente hacia la cocina mientras yo intentaba recomponerme antes de enfrentar a mi marido. La puerta se abrió y allí estaba él, sonriendo despreocupadamente tras un largo día laboral. Hola cariño, dijo antes de notar algo extraño en el ambiente, su mirada osciló entre mí y la cocina vacía donde el sobrino había desaparecido. Hola, respondí tratando de sonar natural mientras mi corazón retumbaba dentro del pecho por la tensión palpable en el aire. Mientras conversábamos sobre trivialidades cotidianas, el clima y los planes para el fin de semana, no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos, uno lleno de amor prohibido y otro cargado de deberes familiares inquebrantables. Finalmente, cuando mi esposo se dirigió hacia su estudio para trabajar un rato más antes de cenar, solté un suspiro profundo aliviada por haber evitado lo peor, pero sabía que esta situación no podría sostenerse por mucho tiempo más sin explotar. Esa noche me acosté pensando sobre nuestras opciones. ¿Podría realmente renunciar a esta conexión especial? ¿Era posible vivir así eternamente? Pero también sabía que cada día que pasara aumentaría las posibilidades del descubrimiento inevitable, algo tendría que ceder eventualmente entre esa dualidad desgarradora, estabilidad o deseo. Las horas transcurrieron lentas hasta caer finalmente dormida con pensamientos revueltos mientras soñaba con caminos alternativos, hasta ser despertada abruptamente por una llamada telefónica inesperada al amanecer siguiente. Era mi mejor amiga preguntándome si estaba bien tras haber notado algo extraño durante nuestra última conversación. En ese instante comprendí que no solo mis decisiones afectaban mi vida sino también a quienes me rodeaban. Y quizás ya era demasiado tarde para cambiarlo todo sin consecuencias devastadoras. La conversación con mi amiga continuó, aunque sus palabras resonaban en mi mente como ecos lejanos. ¿Estás segura de que todo está bien?, preguntó con un tono de preocupación genuina. No podía compartir mis secretos ni el dilema que me consumía. Decidí cambiar de tema hablando de trivialidades que nos unían desde hacía años, pero la inquietud persistía en el fondo. Mientras hablábamos, observé por la ventana cómo el sol comenzaba a asomarse entre las nubes. Valencia despertaba con su bullicio habitual, y los aromas de los puestos de churros y buñuelos se mezclaban en el aire. Pero para mí, ese día no sería como los demás. La sombra del secreto se cernía sobre mí. Después de colgar, me senté en la cocina con una taza de café humeante entre las manos. El silencio del hogar era abrumador, y cada rincón parecía estar impregnado de recuerdos compartidos con mi esposo. En ese momento el sonido del timbre rompió la calma. Era él, el sobrino. Su presencia siempre traía consigo una mezcla de alegría y temor. Hola, dijo al entrar con una sonrisa que iluminaba su rostro joven. ¿Estás lista para salir un rato? Miré hacia la puerta principal, sabía que no podía dejar que mi esposo regresara antes de que tuviéramos tiempo a solas. La idea de ser descubierta me llenaba de ansiedad. Sin embargo, la atracción era más fuerte que cualquier reserva. Claro, respondí mientras intentaba controlar mi voz temblorosa. Salimos a las calles vibrantes de Valencia, donde las fallas comenzaban a tomar forma en cada esquina. La ciudad estaba llena de vida, los colores brillantes y las risas resonaban por doquier. Pero en medio del bullicio, solo podía pensar en lo que estaba dejando atrás, un hogar familiar y un matrimonio aparentemente sólido. Mientras caminábamos por una calle adornada con flores y banderas, él tomó mi mano con suavidad.
Me alegra pasar tiempo contigo, dijo mientras su mirada se posaba en mis ojos. Mi corazón latía con fuerza, esa conexión era palpable entre nosotros. A mí también, murmuré sin poder evitar sonreír. Sin embargo, su expresión cambió repentinamente cuando mencionó algo inesperado: he estado pensando en mudarme. Sus palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. ¿Mudarte? ¿Por qué?, pregunté tratando de mantener la calma exterior mientras mi mente se llenaba de preguntas inquietantes. Quiero encontrar mi propio camino, respondió con sinceridad. No quiero ser solo el sobrino que vive aquí. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, era como si cada letra empujara hacia la superficie mis propios deseos reprimidos y miedos ocultos. La idea de perderlo me llenó de pánico. Pero, ¿y nosotros?, cuestioné mientras buscaba respuestas en su mirada. No sé si esto puede seguir así, admitió él sin rodeos. Necesito claridad. Las dudas comenzaron a amontonarse entre nosotros como nubes oscuras antes de una tormenta. Una parte de mí deseaba gritarle que no se fuera jamás, pero otra parte sabía que debía respetar sus deseos. Regresamos a casa en silencio. El ambiente había cambiado drásticamente entre nosotros. El camino hacia nuestra relación se había vuelto incierto y espinoso. Al llegar al hogar familiar, la tensión era palpable. Mi esposo aún no había vuelto del trabajo, eso me dio algo de alivio momentáneo para procesar lo sucedido durante nuestro paseo. Me senté sola en el salón mientras él se retiraba a su habitación para pensar mejor sobre lo ocurrido. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre mis propias decisiones también. Las horas pasaron lentamente hasta escuchar el sonido familiar del coche al estacionarse frente a nuestra casa. Mi corazón se aceleró al pensar en cómo enfrentar a mi esposo después del día tan tumultuoso vivido. Cuando entró por la puerta principal, sonrió como siempre lo hacía al llegar a casa después del trabajo. Sin embargo, esa sonrisa ya no me resultaba tan reconfortante como antes. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó mientras dejaba sus cosas en el sofá. Intenté responderle con normalidad: bien. Pero mis pensamientos estaban lejos, ensayando respuestas para cuando él comenzara a notar algo extraño en mi comportamiento. La cena transcurrió sin incidentes notables, ambos hablábamos sobre cosas triviales mientras yo trataba desesperadamente de mantener oculta la tormenta emocional que había estallado dentro mío recientemente. Sin embargo, durante esos momentos compartidos sentí una punzada intensa al recordar los momentos robados con él. Nuestros labios se encontraron aquella noche mágica bajo las estrellas. Todo parecía tan lejano ahora ante esta nueva realidad inminente. Tras terminar la cena y limpiar todo rápidamente para evitar cualquier sospecha adicional por parte del esposo, me retiré nuevamente al salón donde encontré un mensaje inesperado esperando por mí. Era él nuevamente diciendo que necesitábamos hablar urgentemente sobre nuestra situación actual antes que fuera demasiado tarde. El peso del secreto comenzó a ser insoportable, cada palabra escrita parecía cargarme más con presiones externas e internas respecto a lo que realmente quería hacer con mi vida ahora dividida entre dos mundos opuestos, estabilidad o deseo. El dilema se apoderó completamente de mí mientras miraba hacia afuera por la ventana buscando alguna señal clara sobre qué rumbo tomar. Pero solo vi sombras proyectadas por luces lejanas reflejadas sobre un mar agitado lleno de incertidumbres. La noche avanzó lentamente y cada segundo parecía arrastrar consigo una parte importante dentro mío. Sabía que debía decidir pronto cuál sería mi destino final. Sin embargo, las respuestas parecían tan esquivas como los fuegos artificiales estallando por encima durante las celebraciones locales. La mañana siguiente el sol entró por la ventana con una luz que parecía burlarse de mi confusión. La cocina estaba en silencio, un contraste marcado con el bullicio de las fallas que comenzaba a tomar forma en la ciudad. El aroma a pólvora y comida típica se filtraba por las calles, recordándome lo que había dejado de lado. El desayuno se convirtió en un acto mecánico, un ritual que realizaba sin realmente estar presente. El sonido de la puerta del garaje me sacó de mis pensamientos. Era mi esposo, que regresaba de su paseo matutino. Su rostro reflejaba la misma rutina de siempre, una expresión que había aprendido a leer como un libro abierto. ¿Todo bien?, preguntó mientras se servía un café. La pregunta era habitual, pero hoy sentí el peso detrás de esas palabras. Todo bien,
respondí con una sonrisa forzada. En ese momento el teléfono sonó y me hizo saltar del susto. Era él, el sobrino, quien quería verme urgentemente. Mi corazón latía con fuerza, no podía ignorar esa llamada. «Puedes venir a mi habitación», dijo con voz baja al otro lado de la línea. No necesitaba más información para saber que se trataba de algo serio. Cuando llegué a su habitación, noté que estaba más nervioso que de costumbre. «He estado pensando», comenzó evitando hacer contacto visual. «No puedo seguir así». Sus palabras resonaron en mí como un eco distante, sabía lo que significaban. «¿A qué te refieres?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Quiero proponer algo», dijo finalmente, levantando la mirada hacia mí. «Podríamos empezar una nueva vida juntos lejos de aquí». La idea se instaló entre nosotros como una sombra alargada, era tentadora y aterradora a partes iguales. «Eso es imposible», respondí casi instintivamente, aunque mi mente comenzaba a sopesar las posibilidades. «No lo es», insistió él con firmeza. «Podemos encontrar un lugar donde nadie nos conozca». Su mirada estaba llena de deseo y determinación, era difícil resistirse. Un torbellino de emociones me invadió mientras pensaba en mi vida actual, el matrimonio estable pero monótono y esta conexión intensa que había florecido en secreto. La culpa me asaltó nuevamente, cada vez más se hacía evidente que esta elección no solo afectaría a los dos. «Necesito tiempo para pensar», le dije mientras salía de la habitación, sintiendo como cada paso me alejaba de su propuesta y hacia el peso del deber familiar. El día transcurrió entre preparativos para las festividades locales, las risas resonaban fuera mientras yo lidiaba con mis propios demonios internos. En un momento dado, decidí salir al bar del barrio para despejarme un poco y encontrar algo de claridad entre la multitud. El bar estaba lleno, amigos y conocidos compartían historias sobre sus planes para las fallas. Sin embargo, cada conversación sonaba distante mientras yo luchaba contra mis pensamientos contradictorios. Fue entonces cuando vi a una amiga acercarse con entusiasmo desbordante. «Hola. ¿Qué tal estás?», preguntó mientras tomábamos asiento juntas. «Bien, solo un poco ocupada», respondí sin entrar en detalle sobre lo que realmente sucedía en mi vida personal. Ella notó mi distracción y me miró inquisitivamente. «Te veo diferente últimamente». Su observación me hizo sentir vulnerable, no quería abrir esa puerta ahora. A medida que hablábamos sobre trivialidades del día a día, sentí como el peso del mundo recaía sobre mis hombros nuevamente. Regresé a casa sintiéndome aún más confundida y abrumada por la decisión inminente que debía tomar. Esa noche, mientras trataba de dormir, los ecos de nuestras conversaciones resonaban en mi mente como campanas lejanas anunciando cambios inminentes. Las luces festivas iluminaban Valencia desde lejos, pero dentro mío todo estaba oscuro e incierto. Al amanecer siguiente decidí enfrentar a mi esposo sobre lo que había estado sintiendo últimamente, no podía seguir ocultándolo todo bajo la alfombra del silencio y la rutina diaria. Lo encontré sentado en el sofá leyendo el periódico como si nada estuviera ocurriendo entre nosotros. «Necesitamos hablar», le dije sin rodeos mientras tomaba asiento frente a él. Su mirada se elevó lentamente del papel arrugado, sus ojos reflejaron sorpresa y preocupación al mismo tiempo. «¿Sobre qué?» «Hace tiempo perdimos algo importante entre nosotros», comencé diciendo con cautela antes de profundizar más en mis sentimientos ambivalentes hacia nuestra relación y cómo había cambiado desde la llegada del sobrino. Él escuchó atentamente, pero su expresión mostraba incomodidad ante lo desconocido, sabía que esto podría llevarnos por caminos inesperados e incómodos. La conversación fluyó hacia recuerdos compartidos y momentos felices perdidos entre los años pasados juntos. Fue un intento desesperado por reconectar antes de enfrentar lo inevitable. Mis sentimientos por su sobrino estaban complicando todo aún más. Sin embargo, cuando mencioné su nombre durante nuestra charla, vi cómo su rostro se endurecía lentamente ante cada palabra pronunciada relacionado con él. Eso solo intensificó mi conflicto interno sobre si debía seguir adelante o dar marcha atrás antes de perderlo todo definitivamente. Esa misma noche recibí un mensaje inesperado: «¿Te gustaría venir al festival conmigo esta noche?». Era él otra vez,
Su propuesta brillaba como una luz tentadora en medio de toda esta confusión emocional, pero también representaba una trampa peligrosa para mí. Me encontraba atrapada entre dos mundos, uno lleno de seguridad familiar y otro rebosante de promesas inciertas pero emocionantes. ¿Qué camino elegir? ¿Era posible mantener ambas vidas intactas sin romperme por dentro? Mientras sopesaba mis opciones bajo las luces parpadeantes del Festival Valenciano desde lejos, comprendí que cualquier decisión podría cambiarlo todo para siempre. El bullicio del festival resonaba en mis oídos mientras caminaba por las calles de Valencia. Las luces brillantes y el aroma a pólvora llenaban el aire, pero mi mente estaba lejos de la celebración. La revelación de mi romance había causado un caos inesperado, y cada paso que daba parecía llevarme más profundo en un laberinto del que no sabía cómo salir. Un amigo común había destapado nuestra relación. La noticia se esparció como un fuego descontrolado, y las miradas de reproche se hicieron presentes en cada rincón familiar. La tensión era palpable. En casa el ambiente se tornó pesado, las conversaciones se limitaban a lo esencial y los silencios se alargaban como sombras. Mi esposo, con su habitual calma, intentaba mantener la normalidad. Pero había un brillo en sus ojos que no podía ignorar. ¿Has estado bien?, preguntó una tarde mientras preparábamos la cena. Su tono era ligero, pero su mirada decía lo contrario. Todo está bien, respondí sin convicción, sintiendo el nudo en mi garganta. El sobrino estaba más distante que nunca. Su presencia en la casa se volvía incómoda. Cada vez que cruzábamos miradas, una mezcla de nostalgia y culpa me invadía. Recordaba los momentos robados y cómo nuestros labios se encontraron en un instante de pura emoción compartida, pero ahora todo eso parecía lejano. Una noche decidí salir a tomar aire fresco después de otra cena llena de tensiones no resueltas. Las calles estaban iluminadas por las luces del festival, pero incluso la alegría que emanaba del bullicio no podía calmar mi inquietud interna. Me senté en un bar local donde las risas resonaban a mi alrededor, era un refugio temporal. En medio de mis pensamientos, vi a una amiga acercarse. Su rostro mostraba preocupación al igual que el mío. He oído cosas, dijo con voz baja, mirando a su alrededor antes de continuar. ¿Es cierto lo que dicen, estás con él? El peso de sus palabras me golpeó como una ola fría. No sé qué hacer, respondí sinceramente sintiendo como las lágrimas amenazaban con escapar. Ella tomó mi mano y me miró fijamente. Tienes que decidir quién eres realmente, sugirió con firmeza. Regresé a casa sintiendo el peso de su consejo sobre mis hombros. La decisión ya no podía esperar, necesitaba enfrentar la situación antes de que todo se desmoronara por completo. Al entrar en la casa, encontré al sobrino sentado solo en la sala, inmóvil como una estatua. Podemos hablar, dije sin rodeos, cerrando la puerta detrás de mí para crear un espacio seguro entre nosotros dos. ¿De qué?, preguntó él con desdén oculto tras una máscara de indiferencia. De nosotros, respondí mientras tomaba asiento frente a él. Esto ya no puede seguir así. Se quedó callado por un momento largo, sus ojos reflejaban confusión y dolor al mismo tiempo. ¿Qué quieres decir?, inquirió finalmente. Necesito saber si esto vale la pena, dije con franqueza. No puedo seguir viviendo entre dos mundos sin perderme. El silencio se extendió entre nosotros como una cuerda tensa lista para romperse. Finalmente él habló, no sé si puedo continuar así. Sus palabras eran suaves pero firmes, había una verdad oculta detrás de ellas que hacía eco en mi interior. ¿Y si tomamos un riesgo, y si nos alejamos juntos?, propuse casi sin pensar, sintiendo como la adrenalina recorría mis venas ante esa idea audaz. Él me miró fijamente por unos segundos eternos antes de sacudir la cabeza lentamente. No es tan simple. Me di cuenta entonces del abismo entre nuestras aspiraciones. Él buscaba libertad mientras yo anhelaba estabilidad. La conversación terminó sin respuestas claras ni soluciones definitivas. Ambos sabíamos que habíamos llegado a un punto crítico donde cualquier decisión podría cambiarlo todo para siempre. Días después del encuentro tenso, recibí una llamada inesperada del esposo mientras estaba ocupada organizando algunos documentos en casa. Su tono era serio, necesitamos hablar.
Esa frase siempre traía consigo presagios inquietantes, y esta vez no sería diferente. Cuando llegué al lugar acordado, noté su mirada sombría antes incluso de sentarme frente a él en aquella pequeña cafetería del barrio donde solíamos ir juntos años atrás. He escuchado rumores sobre ti, comenzó directamente sin preámbulos ni rodeos. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba mantenerme serena ante sus palabras directas. ¿Es cierto lo que dicen sobre tu relación con él? La pregunta cortante dejó poco espacio para maniobrar. Sabía que debía ser honesta, pero temía lo que eso significaría para ambos. Sí, admití finalmente tras un profundo suspiro lleno de resignación y miedo a lo inevitable. Su expresión cambió instantáneamente, los ojos se le llenaron de decepción y tristeza profunda. No puedo creerlo. Esa frase resonó como un eco vacío entre nosotros dos. Ya nada sería igual después de este momento revelador. A medida que nos alejábamos uno del otro tras esa conversación devastadora, comprendí lo irreversible del daño causado y cómo mis decisiones habían llevado a esta ruptura inminente entre nosotros dos. Al regresar a casa esa noche bajo un cielo estrellado pero sombrío, sentí el peso del futuro aplastándome contra el suelo frío y duro como el asfalto bajo mis pies. No había vuelta atrás, había elegido abrir la puerta al deseo y ahora debía enfrentar las consecuencias inevitables que vendrían tras cada paso dado hacia esa nueva realidad incierta.